Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué vamos a ver hoy, Edgar? Bueno, hoy vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis y vamos a hacer una pequeña pausa entre el capítulo 3 que vimos la semana pasada y el Ujú. capítulo 4 y cuando terminemos el video van a saber por qué hicimos esa pausa y básicamente vamos a hablar de dos cosas. Vamos a dar un repaso a las siete iglesias que ya vimos, en Apocalipsis, perdón, 2 y 3 y vamos a ver a un tema que se llama el rapto de la iglesia que lo vamos a desglosar con lujo de detalle más adelante. Pero básicamente son esos dos temas y esos dos temas nos van a servir de preámbulo o de preparación para lo que vamos a ver ya en el capítulo 4. Bien, bien. Bueno, pues la semana pasada terminamos con la última de las siete iglesias que representan la historia de la iglesia a través de los siglos. Y al final de este estudio individual que vemos en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, necesitamos hacer una pausa para reflexionar sobre las palabras de Jesús. Como ya mencionamos, las condiciones de estas siete iglesias existen hasta Ujú, nuestros días y han existido siempre. Vimos que la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, la ujú, primera, que era la iglesia apostólica, ¿verdad? La era de los apóstoles, que duró en el año 30 después de Cristo hasta el ujú. 99 después de Cristo, con la muerte más o menos un poquito antes de el apóstol Juan. Este, la segunda, la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, ¿verdad? Entre 4 y 6 millones de cristianos mueren bajo diferentes emperadores, en muertes violentas y trágicas, que duró más o menos del año 100 al 312 o 11 con el edicto de tolerancia. La iglesia tercera, Pérgamo, vimos la iglesia del Estado cuando se une, la Ujú. verdadera iglesia, a través de Constantino, con el Estado, con el gobierno romano, y es donde empieza todo el declive moral y espiritual de la iglesia. Y bueno, ya vimos, ¿verdad? La tristeza de esas personas que vivieron en esa época y que se dieron a esas cosas, ¿verdad? Ujú, Ah, Eso fue del año 313 más o menos al 580. ujú. La iglesia de Tiatira, la iglesia papal de las épocas oscuras, infinidad de herejías, porque ya la iglesia, ya Satanás ya estaba obrando dentro de la iglesia, Ujú. infiltrada por paganismo, por prácticas no santas, en contra de Dios. Bíblicas, ¿no? Ah, ya vemos a Babilonia, a la práctica babilónica, a la religión babilónica ya totalmente infiltrada dentro de la iglesia, haciendo atrocidades a través de estas dictaduras dentro de la iglesia. Ese es el del año 590 a más o menos 1490, 1500. Después Ujú, de eso nos sigue la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, cuando Dios trae un refresco espiritual y ujú, volvemos a la palabra, volvemos a la fe, volvemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Sola escritura, sola gracia y sola fe, ¿verdad? Con Lutero, con todos estos reformadores que trajeron luz de nuevo a la iglesia, ¿verdad? No perfectos, tuvieron muchos problemas, tuvieron muchos errores, pero es un despertar espiritual dentro de la gente a que regresemos personalmente como siempre Dios lo ha querido, ¿verdad? No ujú. a través de una iglesia, de una organización, sino a través de nuestra relación personal con Jesús. Esto fue más o menos en el año 517 al 1730, que es cuando inicia la iglesia de Filadelfia, la mejor iglesia. Una iglesia fiel, una iglesia misionera a través de la cual Jesús cumple su propósito de llevar el Evangelio a todo el mundo. Hombres como George Mueller, John Wesley, Charles Spurgeon, todos ellos que el Señor levanta grandemente para llevar la palabra de Dios desde Inglaterra, primordialmente, Alemania, hacia otros países, ¿verdad? Incluso hasta el Nuevo Mundo, hasta las Américas. Esto duró del año 1730 al 1899, pero todas estas últimas cuatro, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, permanecen hasta nuestros tiempos. Pero la iglesia que vimos la última vez, la Odisea, es la iglesia actual, la que Ujú. predomina, se puede decir. Y yo digo que es la iglesia la religión que tiene más adeptos en todo el mundo.
Es la religión del yo, ¿verdad? La religión que se crea la gente. Para mí esto es Dios, para mí esto es la religión, para mí esto es una relación. Entonces, ese es el problema. También con Sardis, cuando lo estudiamos más a fondo. Pero esa es la iglesia apóstata. Y por eso muchos interpretan que cuando dice nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿verdad? Que es del año 1900 hasta el rapto de la iglesia, que es lo que vamos a estudiar enseguida. Sí. Pero ese es en un resumen lo que es la historia de la iglesia, ¿verdad? Lo que se está viviendo dentro de la iglesia, y lo vamos a tocar ahorita más individualmente. Pero ese es en un resumen lo que históricamente hablamos en el capítulo 2 y capítulo 3 con las iglesias, ¿verdad? Sí. Y la pregunta es, Edgar, ¿son fieles al encargo de Cristo las iglesias hoy existentes? ¿Y retienen de verdad el nombre del Señor y lo representan correctamente? No. La respuesta literal, la respuesta más rápida y más directa es no, ¿verdad? Muchas iglesias están muertas. Iglesias que iniciaron en la iglesia de Filadelfia en los años 1800, en los años 1400 y pico con la Reforma. Las iglesias episcopales. La iglesia con John Wesley, la metodista, los luteranos de Martín Lutero. Vemos que son iglesias ya no son iglesias sanas. Pero lo interesante y lo primordial de entender de estas 4 últimas iglesias es que Dios tiene un remanente o un grupo de personas de cada área, de cada iglesia, de cada denominación, que son fieles a su palabra, que viven, que creen que son salvos por gracia, como dice Efesios 2, 8 al 9, que viven la vida sujetada a la palabra y que están ahí fieles al Señor, ¿verdad? Entonces, pero las iglesias en general hoy en día no representan, están llenas de herejía, falsas doctrinas que se han apoderado de los púlpitos, ¿verdad? De los lugares donde se enseña. Por esto vimos que algunos de los mensajes de Jesús a las iglesias se menciona, por dar unos ejemplos, tienes pocos que retienen mi doctrina. Ese es el remanente que estamos hablando. Y hay algunos que no han manchado sus vestiduras, o sea, que no han tomado parte en ese tipo de cosas. En otra, pero a ustedes y los demás que no siguen esa doctrina. Esas son las palabras de aliento que Dios les está dando al remanente de cada iglesia, ¿verdad? Pero la verdadera iglesia de Cristo, conformada por pequeños grupos de diferentes lugares, denominaciones, países, de toda lengua y nación, y lo vamos a ver más adelante. Así es que si alguien viene y dice, nuestra iglesia es la única, ¿verdad? Es una banderita roja, peligro. Jesús no vino a establecer el reino, no una iglesia. Vino a establecer una relación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, no una religión, ¿verdad? Sí, sí, como tú dices, dijiste, lamentablemente muchas iglesias están muertas por eso, por las herejías y las falsas doctrinas, ¿verdad? Que ceden a tentaciones de seguir al mundo y negar a Cristo. Y esas tentaciones son reales, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del mundo? En el principio, cuando Dios creó el mundo, ese mundo Dios se lo entregó a Adán, ¿verdad? Se lo entregó para que él lo sosegara, lo cuidara, lo mantuviera. Cuando Adán se rebeló contra Dios, ese mundo pasó a posesión de Satanás. Y Satanás tomó el control de este mundo hasta nuestros días. Y sus influencias, por Dios, Satanás tiene influencias en el mundo diferentes, ¿verdad? Claro. El pecado es es cualquier pecado que se te pueda venir a la mente. Pero al final Dios retomará ese título o derecho sobre la tierra, que se lo va a regresar a Jesucristo, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Así que desde 3 direcciones somos tentados: el miedo a la persecución, la influencia del gobierno hacia la iglesia y la constante invitación a participar de los placeres de esta vida, ¿verdad? Lo que comúnmente se le conoce, ¿verdad?, como el Satanás, la carne y el mundo, ¿verdad? Todo lo que apela a esas 3 cosas es del enemigo. Jesucristo dijo, ¿verdad?, el Dios de este mundo, el rey de este mundo, el dueño de este mundo en este momento, el príncipe, que es Satanás, ¿verdad? Pero de eso se trata el libro de Apocalipsis, de Dios
una de las cosas que trata es retomando el título de la tierra a través de su Hijo Jesucristo para sí mismo de regreso. Se lo quita a Satanás y Satanás va a ser vencido. Por de ahí viene el dicho, ¿verdad? Si Satanás te recuerda su pasado, tú recuérdale su futuro, porque va a ser derrotado. Pero ceder a esta presión de la cual tú estás hablando, o tentaciones, se puede asegurar una posición social, un nombre, ¿verdad? Una cierta reputación. Se puede ser feliz por un momento, se puede tener una falsa seguridad, pero se pierde el fervor espiritual, o sea, la pasión espiritual. ¿Qué es lo que la Odisea representa? La pérdida de esa pasión espiritual. Cuando los que profesan ser cristianos ceden a estas tentaciones que estamos hablando, estas tres puntos, o a uno o a cualquiera o a todos, caen en el triste estado en el que se encontraba la iglesia de la Odisea, ¿verdad? O sea, tibios, ¿verdad? Aunque todo parezca marchar en orden dentro del edificio, todo se vea bien, las luces, la música, la palabra, la enseñanza, lo que sea, la exhortación, a un templo, en una iglesia o capilla evangélica, donde quiera que estés llamando, se pierde la convicción del pecado, muy importante, se pierde la advertencia a la necesidad de un sincero cambio de mentalidad delante de Dios, que es lo que arrepentirse quiere decir. Cambio de mentalidad, no nomás sentirse mal por el pecado, sino dar la vuelta y mirar hacia el otro lado, que es lo que implica la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Sí, porque Judas se sintió mal, pero se mató en vez de arrepentirse, claro, ¿verdad? Que sí. Uno de los que Pablo habló, Festas, también dijo, ¿verdad? Por poco me persuades a ser cristiano, a creer, Félix. Entonces, él es no lo mencionamos porque este no es un versículo por versículo, pero ese es uno de los ejemplos claros en la Biblia de una persona tibia. Una persona que escucha, sabe, porque ahí decía que sabes, tú sabes de los profetas de la palabra, pero nunca tomó esa decisión. Nerón es otro, ¿verdad? Desde que históricamente Nerón era una persona brillante, pero se dice que cuando condenó a Pablo y lo decapitó, se volvió loco. Fue cuando empezaron todos los problemas, cambió totalmente, radicalmente. Pero bueno, ¿cómo se va a golpear a alguien el pecho? Imagínate, golpeándose el pecho, de sentirse mal. Si se cree en paz con Dios esa persona y en orden con la iglesia, sin advertir de la lastimosa tibieza que lleva no solamente a la indolencia, sino a la falta de empatía. Sí, a la indiferencia, a la falta de querer que las otras demás personas sepan lo que en verdad es ser un cristiano, ¿verdad? Pero entonces lo que estas personas crean es poner en duda la fe cristiana delante del mundo, ¿verdad? Entonces es un mal ejemplo, es un mal testimonio, como la palabra lo dice, ¿verdad? O sea, no es algo nada más personal de él, sino que también implica muchas cosas alrededor. Pero, por ejemplo, hablando de las iglesias de hoy en día, pueden existir iglesias con buenas intenciones. Por ejemplo, que ayuden, que den de comer al pobre, que quieran que la gente cambie de mentalidad y dejen el vicio, quieran que las personas no se sientan deprimidas, sino que se sientan positivamente activas, que se sientan bien. En la iglesia de que te hace sentir bien. Pero se deja a un lado lo más importante, que es la relación personal que Dios quiere con nosotros. Entonces vienen a ser iglesias inservibles delante de los ojos de Dios. Sí. Dios no quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros seamos santos. Y que seamos, la palabra santo simplemente quiere decir que seamos apartados de lo malo para Él. Porque Él quiere hacernos parte de su pueblo, parte de su iglesia. Entonces, nunca nos prometió que estaríamos bien. Dijo, en este mundo vas a tener problemas. Dice, si a mí me persiguieron, si yo tuve problemas, si yo tuve sufrimiento, también ustedes lo van a tener, son mis seguidores. Entonces, tenemos que tener bien en claro eso. Un discípulo tiene que estar dispuesto a sufrir, a pasar por problemas, con tal de
vivir una vida que le agrade a Dios. Toma tu cruz, eso es lo que implica, y sígueme. Sí. Muerte al yo mismo, muerte a nuestros sentimientos en ocasiones. Sí, en pocas palabras, en resumen sería que si tú vas a una iglesia, esa iglesia tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Claro. Tiene que hablarte de nuestra fallen... De nuestra naturaleza caída. De nuestra naturaleza caída y de la necesidad que tenemos de arrepentirnos del Salvador. Te tiene que predicar que Cristo vino en carne, ¿verdad? Nacido de una virgen, que murió, que resucitó, que también tiene la promesa de vida eterna. Es una doctrina sana. Si esa iglesia está basada en ese fundamento, entonces puedes tener tranquilidad de que están enseñando el fundamento, ¿verdad? Ese es el problema con los pastores. Lo que pasa es que hay personas que son engañadores, ¿verdad? Pero si tú pones ese fundamento y no pones el énfasis ahí, porque el énfasis no está ahí. Perdón, el énfasis está ahí, me estoy adelantando a mí mismo. Entonces, y pones el énfasis en algo que no tiene prioridad, como es que prosperidad y felicidad, gozo. Dios quiere Él nos ha dado un gozo, pero el gozo es diferente. Dios nos ha llamado a ser prósperos, pero prósperos espiritualmente, no solamente económicamente. Entonces, cuando tú pones el énfasis en ciertas cosas, se pierde la perspectiva entera. Entonces, mientras tú pones la base, como tú dijiste, en lo primero, todo lo demás viene por añadidura. Así dice el Señor. Tú acéptame, vive para mí y todo lo demás se te va a añadir. Sí. ¿Verdad? Y es interesante, se me fue lo que te iba a comentar al respecto de eso. Ya lo recordé. Es triste saber que hay personas en iglesias que se llaman cristianas que nunca han escuchado el arrepentimiento, nunca han escuchado el infierno, nunca han escuchado el pecado, nunca han escuchado de que tienen que arrepentirse de corazón y vivir una vida santa. Y son las doctrinas básicas que Pablo le hablaba a los corintios, que al propósito era una iglesia súper carnal, o sea, una iglesia súper pecadora. Sí. Estaban desviados de la doctrina básica. Qué interesante es eso. Es triste saber, ¿no? Nunca he escuchado. Sí, así es. Y tiene uno que presentárselos, ¿verdad? Sí, como dices, sí, iglesias de gente que no escuchan pecado, infierno, arrepentimiento, nunca se les ha presentado el evangelio como debe ser. Apocalipsis 13:19 dice que Dios disciplina a los que aman. Sí, Apocalipsis 13:19 dice, Dios disciplina a los que aman. O sea que Dios ve el potencial. Y ya lo hablamos la vez pasada, Dios nos disciplina con un propósito y de una manera amorosa, ¿verdad? Entonces, Él sabe el potencial que tenemos, por eso Él nos corrige, ¿verdad? Entonces, Él no nomás dice, no, está mal, te vas a ir al infierno. No, arrepiéntete, está mal, arrepiéntete y empieza a hacer esto, lo que mi palabra dice, ¿verdad? Interesante, yo estuve en varios equipos de fútbol cuando estaba joven, más niño pues, y siempre, yo nunca lo entendí hasta después, porque tenemos ese mal de los Sánchez, que no nos gustan que nos digan qué hacer. Entonces yo nunca entendí por qué a mí me gritaban bastante mis entrenadores, y me corregían, y me trataban de guiar. Pero ahora entiendo, porque yo lo he visto, por ejemplo, con mi hijo, cuando yo lo veía jugar fútbol o algo, yo siempre lo animaba, pero de una manera diferente, claro. Lo animaba a corregir ciertos errores y todo eso, porque yo veía el potencial que él tenía. O sea, si yo hubiera sabido, ¿sabes qué? No es bueno. Déjalo que haga, pobrecito, que haga lo que él quiera, pues no va a sobresalir. Pero si yo sé que tiene un potencial a hacer algo, yo siempre lo voy a tratar de motivar a hacerlo mejor. Y ese es el caso con Dios. O sea, Dios sabe el potencial que nosotros tenemos de vivir para Él, para su gloria, de aceptarlo. Y vivir como Él quiere que vivamos y que nos ahorremos tantos problemas. Entonces, ese es el propósito de cómo Dios nos guía, ¿verdad? Su disciplina es directiva, ¿verdad? Y con propósito de salvarnos. Sí. Y no es hasta que estas iglesias, escuchemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, cuándo es que Él nos lo vamos a poder encontrar, lo vamos a poder ver en nuestras iglesias, lo vamos a poder ver en nuestras vidas, lo vamos a poder ver obrando en nuestras familias, en nuestras relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo dice Jeremías, ¿verdad? Sí, así lo dice. Dice Jeremías 29:13, cuando ustedes me busquen, me encontrarán.
siempre y cuando me busquen de todo corazón. Entonces, cuando le busquemos con todo nuestro corazón, sincero, arrepentido, entonces vamos a poderle hallar. Y como contraste, para cerrar este pequeño tema, hay un pequeño poema, no sé quién lo puso, quién lo hizo, algunos pastores lo hablan, pero en realidad no sabemos quién lo escribió, pero es interesante, dice, hablando Jesús a la gente: me llamas maestro y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no caminas conmigo, me llamas vida y no me deseas, me llamas sabio y no me sigues, me llamas rico y no me pides, me llamas eterno y no me buscas, me llamas lleno de gracia y no confías en mí, me llamas noble y Señor y no me sirves, me llamas fuerte y no me honras, me llamas justo y no me oyes. Si te condeno, no me culpes. Triste. Sí. Y el segundo tema hablamos del rapto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la palabra rapto? Ya lo vimos en un video anterior, pero lo vamos a repetir un poco. La frase arrebatados, en Primera de Tesalonicenses, lo voy a poner, 4:17, es la palabra griega harpazo, que en realidad significa ser arrebatado con fuerza violenta. Algo así como cuando te va a aventar un carro y te jalan, ¿verdad? Pero este verbo en el original, en el latín, es rapio, que dice que es igual, arrebatado con fuerza violenta. Pero en el latín popular, que es la Vulgata Latina, en la traducción de la Vulgata Latina, que es una de las más antiguas que existen, este rapio, que aparece en el versículo 17, raptus, es usado como la palabra que usamos en español, que es rapto, ¿verdad? O sea que salen de ese estado pasado, participo, y entra en lo que es en el futuro, ¿verdad? Que es un rapto, que es o en el presente. O sea, hablándose de esa palabra, en el verbo presente es un rapto. Okay. Es ¿cómo se dice? Arrebatados, ¿verdad? Que también es otra palabra que se puede usar. Y aunque rapto no está en la Biblia, porque no la van a ver en la Biblia Reina Valera, como tampoco ven Trinidad, ¿verdad? Hay otras dos palabras por ahí, está ahí. La idea es la idea es esa. La idea, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el latín popular sí existe, en la Vulgata Latina sí aparece. Okay, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito del rapto? Usualmente nosotros empezamos a ver el libro de Génesis cuando empezamos a hacer estos videos, y ahí hablamos de varias cosas. Una de ellas es que usualmente a través de la Biblia, justo antes de que Dios comenzara su juicio sobre la tierra, por ejemplo, en el diluvio, ¿verdad? O una ciudad o ciudades como Sodoma y Gomorra, por mencionar algunos, Dios sacaba de aquellos lugares a personas que vivían en medio de esas generaciones corruptas, que se negaron a escuchar y creer que Dios demanda y espera que su creación siga sus mandatos y estatutos, porque vivimos en un mundo que Él creó, sobre el cual Él mira, y lo único que ve es a su creación tratando de satisfacer sus deseos, aunque eso signifique hacer daño a nuestro prójimo, aunque eso signifique ofenderle a Él, porque aunque no estás consciente de Él, Dios está viendo cada cosa que haces y que estás pensando. Pero como no lo vemos, ¿verdad, Edgar? A veces creemos que Él no ve, o sea, claro. O simplemente no nos importa. Hemos llegado a ser tan duros que realmente no nos importa. Pero Él va a juzgar y va a traer a cuenta a cada persona y va a derramar, como vamos a ver en los siguientes capítulos de Apocalipsis, su ira, su juicio sobre quien continúa rechazándolo y pecando ante su presencia. Pero antes de que su juicio comience, así como sacó a esas personas, a Noé y a su familia, a Lot y a su familia, antes de que Él enviara su juicio, antes de que eso suceda, así va a sacar a aquellos que han creído en Él y su mensaje. Este es el propósito del rapto. En 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice que Dios no nos destinó para ira. No estamos destinados para ira, ¿verdad? Y también es por eso que a partir del capítulo 4, que es lo que vamos a empezar a estudiar la semana que viene, tú ya no vas a escuchar la palabra iglesia, ya no vas a ver que la iglesia es mencionada.
La única vez que va a volver a ser mencionada es cuando dice que Jesús viene en su segunda venida y viene con su iglesia. Después del rapto. Después del rapto. Perdón, después de la tribulación. Sí, Sí, pero eso ya es futuro. Sí, futuro. Sí, van a pasar los 7 años que vamos a estar estudiando y es historia, es mucha historia antes de eso. Sí. Pero todo lo que es todo lo que es cuando Dios, qué es lo que es la tribulación, Dios trata con su pueblo Israel. Dios juzga el pecado y a la gente en este mundo y le hace una limpia, literalmente. Toda su furia cae, su ira cae sobre la tierra. Entonces, después de eso, viene al juicio. Con su iglesia. Al juicio final. Que lo vamos a estar viendo en el futuro también. Entonces, interesante. Y vamos a ver qué vamos a estar haciendo nosotros también durante los 7 años, posiblemente. No sabemos muy bien, pero lo vamos a ver. Y interesante. Una de las no es versículo por versículo, pero una de las fotografías que tenemos nosotros del rapto en el Viejo Testamento, el principal es Noé. El principal es Enoc, el que dice que caminó con Dios y Enoc fue arrebatado, fue llevado con Dios. Y entonces viene el juicio con Noé y su familia, que aún a ellos los protege. Otra fotografía tremenda que tenemos del rapto de la iglesia es, tú lo mencionaste, con Sodoma y Gomorra y la familia de Lot, ¿verdad? Cómo lo sacó y en cuanto salieron cayó el juicio, ¿verdad? No como Noé viene a ser otra cosa. Noé pasó a través de la, ¿verdad? Sí, aunque estaba protegido. Pero así, pero algo similar, ¿verdad? Sí hay unas falacias, pero sí, esos dos, Enoc y la familia de Lot, son una fotografía exacta de lo que es. Entonces, históricamente estamos desarrollando lo que es el libro de Apocalipsis y lo voy a ver al final. Hay algo muy interesante, no sé si te has fijado, Edgar, pero hablamos también del rapto que está representado en Felipe, ¿te acuerdas? El evangelista. En Felipe, ¿verdad? en cierta forma, sí. En cierta forma, la sí. manera, en la la manera. forma. Porque se refiere a que es tomado y llevado a otro lado. Violentamente, sí. Por el Espíritu. Y otra cosa que también durante el juicio de Dios, los 2 testigos, dice la Biblia, que van a estar muertos por 3 días. Y al tercer día dice la Biblia que Él los va a volver a resucitar y los va a llevar. ¿No? Fíjate. También sucede, va a suceder en el Con Felipe, nada más la única diferencia es que con Felipe fue horizontal. Sí, no fue para, se puede decir que el rapto fue horizontal y el de nosotros va a ser vertical hacia el cielo, ¿verdad? Pero bueno, son muchas cosas, por eso es difícil enseñar así, porque son muchas cosas, detalles que se van. Y importantes, todos importantes, pero bueno, me frustro, pero así está la cosa. ¿De qué se trata el rapto? No, y recuerden, si tienen alguna pregunta o algo, en nuestro canal de YouTube, Pláticas Bíblicas, o ahí mismo en Facebook, pueden hacer la pregunta y por un mensaje y se las mandamos. Si tienen dudas sobre algo en específico o un versículo que quieran saber. Pero, ¿de qué se trata el rapto? Es una de las cosas, hay 3 puntos por los cuales, porque vamos a mencionarlo uno más rápido, no es interesante, pero hay unos que creen que este evento va a pasar después de los 7 años de la tribulación, o sea que la iglesia va a ir a través de la tribulación y va a pasar instantáneo, nos vamos y regresamos con el Señor. Hay otro que es en la mitad, que es un poco más elaborado y dice que vamos a pasar 3 años y medio de la tribulación, el Señor va a venir por su iglesia y pum, van a venir los 3 años y medio restantes de los 7 años de tribulación. Y existe la pretribulación, que es nuestro punto de vista, que es donde el Señor viene aquí. Y ahorita se lo estamos mencionando porque creemos eso en cierta forma, pero no tenemos tiempo para ir a través de cada una y decir el por qué. Pero para mí, personalmente, desde el 2002, 18 o 19 años, más o menos, no más. Sí, más o menos, estudiando la palabra de Dios, para mí es lo que tiene más coherencia y más credibilidad, se puede decir, es lo que yo creo, que es pretribulación en este momento y lo vamos a ver por qué ahorita. Pero hay 3 puntos por los cuales lo creemos. Para empezar es porque es una doctrina de ánimo. No es para que nos va a caer la ira. Tú lo acabas de mencionar en Tesalonicenses 5, 9, ¿verdad? 19. Es una doctrina, dice, consolaos
animados con estas palabras, hablando del rapto, de que el Señor va a venir. Entonces, si vamos a pasar a través de la tribulación, les hubiera dicho, ok, pónganse alertas y prepárense porque viene algo feo. Pero no, les dices ánimo, es una doctrina de ánimo y es una doctrina de consuelo y de esperanza, que vivimos alertas. Y hay muchas citas y hay muchos pasajes que afirman esto, ¿verdad? Pero segundo, el propósito de la tribulación es una de ellas es derramar la ira de Dios sobre un mundo incrédulo y que lo ha rechazado constantemente. La otra es lidiar con el pueblo de Israel y tomar el título de la tierra de regreso, limpiar la tierra. Pero la ira de Dios y el pueblo de Dios no, ya lo leímos, no está destinado para ira, sino para bendición y para gloria. Sí. Muy importante. Y dijo Adán, cuando estaba hablando con Moisés, le dijo, ¿vas a juzgar al justo con el injusto? No, técnicamente. Sí. Entonces, podemos ilustrar ahí con Sodoma y Gomorra, que son las ilustraciones. El tercer punto son las ilustraciones. Con Sodoma y Gomorra, que ya lo vimos, si no, busquen en los videos y ahí sale Sodoma y Gomorra, Génesis. No recuerdo, pero lo pones. Lo vamos a poner ahí y pueden buscar el video por nombre. Y la iglesia con Enoc. Somos una iglesia en el capítulo 5 de Génesis. Somos una iglesia que tiene promesas, ¿verdad? Y una de esas promesas es de que nos va a mantener. Dice, orad para que no entréis, para que no paséis por este tiempo, ¿verdad? Para que seáis liberados, ¿verdad? De este tiempo. Entonces, del tiempo de la tribulación se está refiriendo. Entonces, por esos 3 puntos creemos que es pretribulación que cae aquí exactamente, ¿verdad? Sí, entonces, en pocas palabras, la razón por la cual la iglesia ya no es mencionada aquí en la tierra, en el capítulo 3 es... Por esa, porque en el 3, entre el 3 y el 4, ¡pum! Ya en el capítulo 4 ya estamos con el Señor en el cielo. Sí, y ustedes lo van a ver porque ahí dice, el Señor, oí la voz del Señor y de pronto en el Espíritu me llevó, ¿verdad? Entonces Juan ya estaba viendo todo desde arriba. Desde arriba, en otra dimensión. No la dimensión desconocida, en la dimensión conocida que vamos a estudiar. Pero recuerden, por eso lo creemos históricamente, porque el capítulo 1 siempre viene antes del capítulo 2 y 3. Y él le dijo las cosas que fueron. Sí. Y luego Jesús le dice a Juan, en el capítulo 1, le dice, y las cosas que van a hacer, capítulos 2 y 3, la historia de la iglesia, ya lo vimos. Estamos pasando a través de esa historia. Y las cosas que han de ser, capítulos 4 hasta el final del libro, que es lo que vamos a empezar a estudiar. El futuro, ¿verdad? Que ya no va a estar la iglesia ahí. Entonces, históricamente, ¡pum!, el rapto cae aquí, entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero interesante, en Ezequiel 37, 36 y 37, el Señor habla de una profecía interesante que estuvo en pausa por cientos de años, por miles de años. Porque en el 70 cayó Jerusalén bajo el comando de Tito. Las legiones romanas tomaron Jerusalén. Y desde el 70 que fueron expulsados de su tierra hasta el año 1947, mayo 14, cuando declararon las Naciones Unidas a Israel como una nación nuevamente. 1900 años después, no perdió la identidad como nación, no perdió el lenguaje, no perdió su identidad religiosa. Cuando la que más había durado eran los samaritanos, 500 años, y pum, perdieron su identidad como pueblo. Ellos preservaron toda esa identidad durante 19 siglos. Un milagro de la edad moderna. Y ese es Ezequiel 36-37 que dice que los huesos secos empiezan a recobrar como nación. Y ahí dice, explica, léanlo, cómo se renueva la nación de Israel. Y ha sido atacada con diferentes guerras, Yom Kippur, los 7 días, etcétera, etcétera. Ese era el paso que estaban esperando como cristianos, para ver la nación de Israel nacida de nuevo. Y en el calendario profético, el siguiente acontecimiento mundial para la iglesia cristiana es el arrebatamiento. Cuando Jesús viene por su iglesia y nos toma consigo y nos lleva el novio a la novia, ¿verdad? Y vamos a estar con él, vamos a cenar con él, las cenas de la boda, vamos a estar con él. Como él lo dijo, no vendré hasta que no tomaré este vino
de este cáliz hasta que lo tome con ustedes en el reino de mi Padre. Ujú. Las bodas Así del es. Cordero. Interesante. Entonces, por eso dice que como la higuera, tú lo mencionaste una vez, como la higuera está echando fruto, que te pongamos los ojos al mundo y la situación que está pasando para que sepamos cuando Él viene. Y el tiempo está propicio, el tiempo, las cosas están alineadas, para que el Señor venga en cualquier momento. Hay cositas que tienen que caer en lugar todavía, pero estamos muy más cerca que ayer Sí, a la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces nuestros ojos tienen que estar en Israel. Él es nuestro reloj profético. El siguiente paso es, se alinea todo proféticamente, las naciones, que siempre está en movimiento, siempre se está queriendo acomodar, pero nunca estaba al 100. Y pum, el Señor viene por su iglesia y nos vamos con Él. Y vamos a ver, y empieza lo que vamos a ver el capítulo 4 de lo que viene. ¿Verdad? Pues como ven, amigos, es un tema muy interesante, y la buena noticia es que todos somos llamados a ser partícipes de de esta salvación que Dios nos ofrece antes de que su juicio caiga. También es importante que escuches, porque la Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, te invitamos a que continúes con el único propósito de que tú descubras por ti mismo lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Que lo más importante, como te hemos dicho, la salvación de tu alma. Así que te esperamos la próxima semana, donde continuaremos con el capítulo 4. Gracias.